Rocky and my RPG, hurrah, hurrah. Will guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Bueno, señoras y señores, en primer lugar, como siempre, quisiera agradecer a Hansi Gulchin su amable hospitalidad. Y, en segundo lugar, quisiera felicitarlos por el 20º aniversario de esta conferencia. Nunca he organizado nada en mi vida, así que admiro a los organizadores, especialmente a quienes organizan algo tan agradable como esta conferencia. Pero tengo una tercera razón para agradecerles este año, porque creo que he asistido a unas 10 o 12 de estas conferencias. No recuerdo cuántos. Porque por fin me ha pedido que hable sobre un tema en el que soy una autoridad mundial, es decir, yo mismo. Esto no significa, por supuesto, que vaya a contarte toda la verdad sobre mí, por dos razones. Primero, nadie sabe todo sobre sí mismo y, segundo, todo el mundo tiene algo que ocultar. Bueno, como dijo el novelista inglés victoriano Anthony Trollope en la introducción a su autobiografía, no diré toda la verdad, pero todo lo que diga será verdad. Bueno, pensé que en lugar de presentar lo que podría llamarse, de forma un tanto grandilocuente, mi desarrollo intelectual, suponiendo que lo haya habido, pensé en darles algunas instantáneas de eventos y procesos que han sido importantes para mí. Y el efecto de algunos de estos acontecimientos tarda años en desarrollarse porque la mente puede ser como una sartén, como una olla de cocción lenta o cualquier cosa intermedia. Pues bien, cuando yo tenía unos 6 años, mi mejor amigo, del que era inseparable, fue una de las últimas personas del país en padecer poliomielitis. Quedó parapléjico. Su madre era científica cristiana, y los científicos cristianos tienen una visión bastante peculiar de la enfermedad, como si fuera una ilusión. Mis padres, que estaban muy preocupados de que yo pudiera contraer la polio, según recuerdo, se portaron muy bien con mi amigo y tomaron su problema con naturalidad, animándolo a hacer todo lo que estuviera en su mano y animándonos a nosotros a animarlo también. Su madre, que por desgracia falleció muy joven de cáncer. No estoy segura de si sus creencias religiosas y su rechazo a la medicina acortaron su vida. No puedo decir eso. Y mis padres, tanto ella como mis padres, hicieron hincapié en lo que mi amigo podía hacer, en lugar de en lo que no podía hacer. Y creo que esto explica, al menos en parte, el hecho de que tuviera una carrera muy distinguida, que, de hecho, incluyó viajes por África, algo que en aquella época no era fácil ni siquiera para las personas sin discapacidad. Bueno, creo que el recuerdo de mi amistad con él tuvo un efecto subliminal en mi rechazo al culto moderno a la víctima y al victimismo. Reducir a las personas a su victimización, a sus dificultades, es hacerles un flaco favor y dista mucho de ser halagador para ellas. Bueno, cuando tenía 11 años, pensaba como la mayoría de los chicos que el deporte, y en particular el fútbol y el cricket, era importante, los deportes eran importantes. Había un partido de copa que yo consideraba muy importante, en el que jugaba mi equipo favorito, y, algo inusual para aquella época, la entrada era solo con compra anticipada de entradas, así que me unía a una cola larguísima para comprar la mía. Junto a la cola caminaba un anciano ciego que tocaba el acordeón y cantaba. La canción que cantaba, si mal no recuerdo, era la del hombre que, bueno, ya saben, quebró el banco de Monte Carlo. Al pasar junto a un grupo de jóvenes pendencieros,
que llevaban una radio portátil, subieron el volumen y ahogaron la voz de aquel hombre, quien quedó extremadamente confundido por ello. Era un anciano y, por supuesto, no podía ver lo que estaban haciendo, y nunca olvidaré la expresión de desconcierto en su rostro ni la risa de los matones mientras se burlaban de él, incluso a los 11 años. Esto me horrorizó. Bueno, se trató de un incidente muy pequeño, por supuesto, sin importancia histórica, pero me dio una repentina visión del potencial de crueldad gratuita que acecha, si no en todos los corazones humanos, al menos en muchos. Y también aprendí de esta experiencia los límites de mi propio coraje. No intervine de ninguna manera. Por supuesto, tal intervención probablemente habría sido inútil en cualquier caso, pero esa no fue la razón por la que no intervine. Fue miedo y cobardía. Bueno, cuando tenía unos 15 años, fui a la casa de un amigo mío que tenía 16. Al que no había visto en 2 semanas. Era un chico muy inteligente, destinado a una vida de erudición a la que creo que habría hecho una valiosa contribución. Además, era un chico muy simpático y muy bueno. De hecho, era un chico mucho más simpático que yo. Sufría terriblemente de asma y eczema, lo cual le dio un pecho huesudo y una piel cuya textura escamosa aún puedo ver con claridad en mi mente. Y ten en cuenta que esto ocurrió hace más de 60 años. Su madre abrió la puerta y pedí verlo. Me dijo que había muerto. Y luego me describió la forma en que falleció. Había tenido un ataque de asma muy grave y le había dicho a su madre que llamara a una ambulancia. Mientras ella lo hacía, él jadeó diciendo que se estaba muriendo. El operador del servicio de ambulancias insistió en tomar los datos de una manera muy burocrática y en contactar con su propio médico, etc. Y la ambulancia, y tardó varios minutos solo este trámite burocrático. La ambulancia llegó 1 minuto después de su muerte. Es posible que el broncodilatador que usó en ese momento, que aún puedo ver vívidamente en mi mente mientras lo sujetaba, como si fuera su salvavidas, llamado isoprenalina, haya tenido algo que ver con su muerte. En aquel momento no se comprendió que era ligeramente peligroso. Pero lo que dijo su madre a continuación me sorprendió. Creo que era madre soltera, lo cual era inusual en aquella época. Luego, nunca se había hablado de un padre. Tenía un hermano mayor que creo que en realidad era su medio hermano. En aquellos tiempos uno no se preguntaba por esas cosas. Éramos mucho más sofisticados. Comprendimos las virtudes del silencio. Era un joven guapo y encantador que probablemente estaba destinado a las finanzas o a la cárcel, o posiblemente a ambas cosas. La madre dijo con una amargura inconfundible, ¿por qué no pudo haber sido el otro? Era como si creyera que uno de sus 2 hijos estaba destinado a morir. Huí de la casa y nunca regresé, aunque siento que tal vez debería haberlo hecho. Esta muerte, ocurrida hace más de 60 años, me afectó de muchas maneras y todavía me afecta cuando pienso en ella. En primer lugar, en la profundidad de su dolor y amargura, la madre me reveló la ambigüedad y la complejidad del corazón humano, así como lo oculto de mucho de lo que contiene y que, bajo ciertas circunstancias, puede revelarse repentinamente. Su relato de la muerte me generó un odio y un desprecio permanentes por la burocracia innecesaria. Por supuesto, la vida de mi amigo podría no haberse salvado si la ambulancia hubiera llegado unos minutos antes, pero ese no es el punto, sino que podría haberse salvado.
Aprendí también de su muerte que la existencia humana no otorga sus recompensas como medallas a soldados merecedores. Si acaso, este chico, mi amigo, lo merecía más que yo, y sin embargo le arrebataron la vida injustamente y demasiado pronto. Una breve reflexión sobre la injusticia de todo ello me demostró que la injusticia era ineradicable de la existencia humana. Y, reflexionando más profundamente, se llega a la conclusión de que los intentos por erradicarlo podrían conducir a una injusticia aún mayor, incluso a una brutal injusticia. Y que el intento de producir lo que Thomas Sowell llama justicia cósmica termina en desastre. Llegué a la conclusión de que siempre se requería criterio para distinguirlo ineradicable de lo radical y de aquello que puede ser erradicado, y mucho menos racionalmente. Todavía siento una ligera culpa por haberle sobrevivido cuando no hice nada para merecer haberlo hecho. Cuando me gradué como médico, fui durante 6 meses a lo que entonces se llamaba Rhodesia. Antes se llamaba Rhodesia Meridional, luego Rhodesia, y ahora se llama Zimbabue. Aparte de las ganas de viajar, quería ver lo que entonces era claramente el fin del colonialismo europeo en África. Para mi sorpresa, descubrí que el país estaba muy bien organizado. Aunque, por supuesto, no fue de una manera completamente justa. Una minoría étnica que representaba entre el 3 y el 4% de la población había heredado la mitad de la tierra. Y además la mejor mitad, como resultado de la expropiación colonial. Sin embargo, como resultado de esto, el país se convirtió en el granero de la región. El régimen, que luchaba por su supervivencia contra la hostilidad del mundo entero, estaba obligado a ser eficiente. Las sanciones impuestas dieron lugar a nuevas industrias y provocaron mucha ingeniosidad para sortearlas. Una lección que creo que nadie ha aprendido posteriormente. El hospital en el que trabajé era el mejor administrado en el que he trabajado jamás. Quizás porque no había gente de sobra para puestos innecesarios. Hubo un fenómeno interesante que me desconcertó durante un tiempo. A diferencia de Sudáfrica, en Rhodesia, los jóvenes médicos negros, que no eran muchos pero existían, cobraban exactamente lo mismo que los jóvenes blancos como yo. Sin embargo, mientras yo, con mi sueldo, vivía como un príncipe, quizá de una manera más agradable para mí que cualquier otra forma de vida que haya tenido desde entonces, los jóvenes médicos negros vivían en condiciones de casi miseria, no exactamente miseria, pero casi miseria. Y la pregunta era ¿por qué? Recibían el mismo dinero. Y la respuesta era realmente obvia. Si bien yo solo tenía que contentarme a mí mismo con mi salario, los jóvenes médicos negros tenían obligaciones sociales con familias extensas empobrecidas, también con aldeas, etc. Estas obligaciones eran tan fuertes que no podían escapar de ellas. Y esto distaba mucho de ser deshonroso. Por el contrario, era altamente moral. El problema surgió al aplicar estos principios a un Estado moderno que administrar. Como era de esperar, todos aspiraban a los niveles europeos de comodidad, confort y seguridad. El colonialista era a la vez odiado y admirado. El caos corrupto que resultó de ello era, en mi opinión, demasiado predecible, aunque no ampliamente pronosticado. Podría decir mucho más sobre este tema, pero no tengo tiempo. Mencionaré 3 experiencias africanas muy posteriores. El primero fue en Tanzania, donde un presidente idealista llamado Julius Nyerere era muy admirado en Occidente, particularmente por los escandinavos y los holandeses, porque hablaba con fluidez sobre moralidad.
e intentó una socialización de la agricultura. Eso quería decir que la agricultura representaba el 90% de la economía de ese país gracias a la colectivización. Y la ayuda extranjera, como he mencionado específicamente de los países escandinavos y los Países Bajos, que desde entonces han reconocido su error, pagaron por este experimento y lo hicieron posible. Aunque, en realidad, la ayuda también evitó la hambruna masiva que habría resultado del experimento si se hubiera intentado sin ella. Se instauró un sistema de partido único y se podía, más o menos, reconocer a un miembro del partido por su corpulencia. Todos eran delgados. Pero el miembro del grupo había engordado. El hecho de que Tanzania recibiera más ayuda extranjera per cápita que cualquier otro país africano y, sin embargo, produjera cada vez menos per cápita me sugirió que el famoso dicho atribuido al economista del desarrollo Peter Bauer, de que la ayuda extranjera es el medio por el cual los pobres de los países ricos dan dinero a los ricos de los países pobres, era sustancialmente correcto. Bueno, la segunda experiencia africana a la que me referiré es mi travesía de África en transporte público, tal como fue en 1986, y fui de Zanzíbar a Tombuctú. Elegí esos dos destinos porque quería escribir un libro y pensé que Zanzíbar a Tombuctú sonaba bastante bien. Debo dejar constancia de que en ningún momento, mientras recorría África desde abajo, sentí hostilidad alguna hacia mí como extranjero, ni siquiera en aquellos lugares que habían sufrido una guerra civil o estaban a punto de sufrirla. Por el contrario, solo encontré amabilidad, cortesía y generosidad. Esto me sugiere que existen dos tipos de hostilidad. La menos frecuente es la espontánea, y la segunda, que lamentablemente se ha vuelto más común, es la programada y adoctrinada. Pues bien, en la frontera entre Níger y Malí presencié el peor ejemplo de corrupción de todo mi viaje. Y quizás les interese saber que en 1986, cuando estuve en Níger, la población era de 6 millones y hoy es de 24 millones. Durante 3 días y 3 noches dormí al borde de la carretera, lo cual fue realmente muy agradable, pero dormí al borde de la carretera porque los demás pasajeros habían sido encarcelados sucesivamente por los funcionarios de aduanas, la policía y el ejército, quienes les exigían sobornos. Finalmente, quedé excluido de este tratamiento. Sí, aunque era bastante agradable dormir al aire libre. Me exasperé y grité: sobornos, sobornos, sobornos. Y un soldado maliense me llevó aparte y me dijo muy amablemente: pero lo que tienes que recordar, monsieur, es que llevamos 3 meses sin cobrar. Y he llegado a considerar el soborno en circunstancias como estas como una forma informal de tributación. Una vez en el aeropuerto de Lagos, al aterrizar allí, por primera vez, el oficial de aduanas me preguntó: ¿ha traído algún regalo? No, respondí. Fui muy ingenua, a pesar de haber viajado por toda África. No. Respondí: no conozco a nadie en Nigeria. Para mí, dijo. Le di una pequeña cantidad de dinero y nos reímos un buen rato. Pero si hubiera expresado mi indignación moral diciendo que esto es corrupto y demás, probablemente todavía estaría hoy en el aeropuerto de Lagos. La tercera experiencia africana a la que me referiré es una breve estancia en Monrovia.
la capital de Liberia, durante una tregua en la guerra civil que asolaba la ciudad y que causó la muerte de 1/4 de personas, 1/10 o 12ava parte de la población, y el desplazamiento de un porcentaje mucho mayor de la misma. Llegar a Monrovia era muy difícil. Era un enclave completamente rodeado de rebeldes. Y. Me embarqué en un barco desde Costa de Marfil, capitaneado por un bucanero galés, capitán, un bucanero galés llamado Manty Jones. Y a bordo iba un exmarine estadounidense conocido solo como Rambo, que vigilaba desde la cubierta en busca de piratas. Y parecía decepcionado de que no apareciera ninguno para que lo sacara volando del agua. Y también estaba un soldado mercenario francés que encontraba Francia insoportablemente burguesa y aburrida. Y había venido a entrenar a una milicia en Liberia. Pues bien, Monrovia había sido destruida con una minuciosidad que exigía descripción. No se trató solo de la destrucción de la guerra. No se trataba de que sus bombas o proyectiles hubieran caído sobre edificios. Fue muchísimo peor que eso. Lo cierto es que casi todos los vestigios de civilización, o al menos de civilización occidental, habían sido destruidos con una minuciosidad que denotaba un odio genuino hacia ella. Por ejemplo, en el hospital universitario, que era muy grande. Se llamaba Hospital John F. Kennedy, donde se habían realizado cirugías a corazón abierto no mucho antes. Y ahora estaba completamente desierto, era una completa ruina. Cada pieza del equipo no había sido tanto destruida como desmantelada sin posibilidad de reparación. De modo que, por ejemplo, a todos los carros se les habían quitado las ruedas a costa de una considerable cantidad de mano de obra. Esto no fue obra de una simple bomba o un proyectil. La gente había llegado a destruir hasta el último equipo. En el salón del centenario donde se tomaban posesión los presidentes y se celebraban otras ceremonias nacionales, a un pianosta ingua, probablemente el único pianosta ingua del país, le habían arrancado las patas, su cuerpo yacía en el suelo y montones de excremento humano estaban colocados cuidadosamente dispuestos en forma de collar. No se trató tanto de una violación en grupo como de una defecación en grupo. Bueno, se lo mostré a dos jóvenes periodistas británicos que habían superado dificultades, como supongo que yo también tuve que superar, para venir a la ciudad, y no vieron absolutamente nada significativo en el destino del piano y les pareció extraño que a mí sí me lo pareciera. ¿Por qué preocuparse por algo así en medio de una guerra civil? Bueno, la civilización es frágil y no es valorada por muchos, incluyendo a los intelectuales e incluso a las personas que se benefician de ella. Y hoy en día la gente encuentra muchas cosas más importantes que la preservación de la civilización. Ahora me refería a otras dos experiencias, una del Pacífico Central y otra de América Central. La pequeña isla de Nauru, en el Pacífico Central, fue en su día el lugar más rico del planeta per cápita. Tenía unos 10 kilómetros de circunferencia y una población de 4.000 habitantes. Se le concedió la independencia en 1968 cuando obtuvo el control de la valiosa roca fosfática que hasta entonces había sido extraída por la Comisión Británica de Fosfatos, que fusionaba los intereses británicos, australianos y neozelandeses. Pues bien, de repente estas personas que habían vivido esencialmente a nivel de subsistencia se volvieron muy ricas. Casi todo se volvió gratuito para ellos. No les quedaba otra opción que importar. Y no lo eran, no eran importadores muy sofisticados. Importaban enormes cantidades de arroz, carne enlatada, Fante, de la que bebían 24 latas a la vez, y Chatur. Se volvieron enormemente gordos consumiendo, en promedio, más del
doble de calorías que un leñador canadiense que trabaja en un bosque helado. Sin duda, en parte como resultado de una predisposición genética. La mitad de ellos llegaron a padecer diabetes tipo 2 y su esperanza de vida no superaba los 40 años. Bueno, de esto se pueden extraer algunas lecciones. Un profesor australiano, Paul Simic, vino a estudiar la situación médica. Y en aquel momento, pensé que este era un ejemplo típico de preocupación académica absurda por los arcanos. Pero, de hecho, lo que estaba estudiando era un aspecto importante del futuro del mundo entero. Además, esta experiencia, y fui varias veces a esa isla, me convenció de que la riqueza obtenida sin ningún esfuerzo para producirla no era una bendición sin matices. Me quedé unos meses en Guatemala durante la época de la Guerra Civil Centroamericana, en plena Guerra de la Independencia. En aquel momento también había una guerra civil en El Salvador. Toda la literatura sobre el tema en aquel momento, y había mucha, mostraba que la gente había perdido interés en Centroamérica desde que era favorable a los gorilas, que por supuesto eran comunistas. Las llamadas revoluciones fueron tratadas por los académicos como si fueran levantamientos espontáneos de campesinos empobrecidos, oprimidos y humillados. Lo cual, en efecto, hacía que el campesinado a menudo fuera empobrecido, oprimido y humillado. Pero para mí era obvio que esas personas eran incapaces de hacer más que jacar y que la revolución requería una clase educada e intelectual descontenta. Y esto fue precisamente lo que encontré. La antigua Universidad de San Carlos en Guatemala era, en efecto, un campamento revolucionario armado en aquel entonces. Curiosamente, la tradicional extraterritorialidad del universo universitario, por la cual se entendía que los agentes del Estado no podían entrar en él. Y eso se conocía como autonomía, que era respetada, pero se veía atenuada por secuestros y ejecuciones extrajudiciales una vez que los estudiantes abandonaban la universidad. La rápida expansión de la clase de personas educadas condujo a una amarga decepción porque la sociedad y la economía no podían ofrecerles automáticamente el estatus de élite, que antes había sido la recompensa automática por asistir a la universidad. Sin duda, esto nos deja lecciones a todos, no solo a los latinoamericanos. Y debo agregar que el peor de todos los movimientos guerrilleros latinoamericanos, el Sanduro Luminoso de Perú, comenzó cuando el gobierno de Alan García decidió resucitar la Universidad de Ayacucho en Ayacucho, que era una zona pobre de Perú, pobre incluso para los estándares peruanos. Y trató de revivirlo. Dejó de existir a finales, creo que a finales del siglo XVII. La profesora de filosofía nombrada allí, Abby Guzmán, quien escribió una tesis sobre Kant, había fundado un movimiento político que, según lo que vi en Ayacucho, y parecía en ese momento que el seno luminoso podría derrocar al gobierno peruano, me convenció de que Perú, si eso sucedía, se habría convertido en una Camboya a mucha mayor escala. También quisiera mencionar brevemente la que quizás sea la conversación más extraordinaria, si es que se le puede llamar conversación o comunicación, que he tenido en mi vida, y esto ocurrió en Corea del Norte. Fui a Corea del Norte como miembro de la delegación británica al Festival Internacional de Jóvenes y Estudiantes, aunque por aquel entonces no era ni joven ni estudiante. Pero si hasta los comunistas querían un médico. Pues, fui a Corea del Norte.
Y la única conversación o la única idea que saqué de algo que dijo un norcoreano fue cuando salí de la gran casa de estudios del pueblo, que era una especie de cruce entre una pagoda y un edificio fascista, hacia una enorme zona urbana exterior, que me recordó lo que dijo Christine sobre San Petersburgo. A Christine, quien escribió un famoso libro sobre Rusia en 1839, dijo que en San Petersburgo una multitud sería una revolución, lo cual es exactamente cierto. En fin, mientras caminaba por este enorme espacio urbano que estaba prácticamente vacío, un norcoreano pasó a mi lado y me dijo disimuladamente, ¿hablas inglés? Así que dije, sí. Y dijo, soy estudiante del Instituto de Lenguas Extranjeras. Leer a Dickens y Shakespeare es la única alegría de mi vida. Y entendí perfectamente, creo que entendí perfectamente lo que quería decir, porque en Dickens y Shakespeare, y por supuesto en otras obras literarias, hasta la persona más pobre habla con su propia voz. Pero en Corea del Norte, eso era completamente imposible. Así que esta fue la única vez que escuchó o leyó un discurso que realmente provenía de la persona que hablaba. No creo que se encuentren muchos estudiantes de literatura inglesa en países angloparlantes que digan que su mayor alegría es leer a Dickens y Shakespeare. Y recientemente creo que leí un artículo sobre estudiantes de inglés en Harvard a quienes les resultaba demasiado difícil incluso una sola página de Dickens. Así que creo que eso dice mucho sobre nuestra decadencia. Bueno, basta de hablar de lo extranjero. Son extranjeros para mí. Uno siempre debe recordar, por supuesto, que los países exóticos no son exóticos para quienes viven en ellos. De alguna manera, mientras viajaba tanto, logré estudiar medicina. Mi carrera, aunque no muy distinguida, a pesar de mis peripecias, fue durante muchos años médico y psiquiatra en una gran prisión británica y en el Hospital General contiguo. Lo que vi y aprendí allí me impactó profundamente, pues se trataba de una degradación evitable. No hay nada comparable a un barrio marginal británico donde la pobreza no es tanto económica, aunque, por supuesto, la gente es relativamente pobre en comparación con otros sectores de la sociedad, sino una pobreza cultural, intelectual y, en un sentido más amplio, espiritual. Las razones de esto son, sin duda, complejas, o como decimos cuando no estamos seguros de las causas de algo multifactorial. En cualquier caso, llegué a la conclusión de que las ideas que la gente tenía, su concepción del mundo tal como era y como debería ser, son muy importantes, y que cualquier explicación de su comportamiento que no incluyera la naturaleza y el contenido de esas ideas era profundamente errónea e inadecuada. En otras palabras, no se puede confiar en las personas, tratarlas ni explicarlas sin el concepto de significado en sus vidas. Me impactó mucho la forma en que existían concepciones obviamente falsas sobre el problema de la adicción, particularmente la adicción a la heroína, y como una idea obviamente falsa. Y no era difícil demostrar que era falsa, se convirtió en ortodoxia entre personas decentes, inteligentes y bien educadas, e incluso, si me permiten decirlo, en una ortodoxia institucional. Llegué a la conclusión de que una combinación bastante tóxica de sentimentalismo e interés propio explicaba esto. Sin embargo, si no
Recuerdo mal, dediqué una charla completa a este tema hace algunos años. No sabría decirles cuántos, así que no me repetiré. Bien, podrían preguntarse, ¿qué significa todo esto? Una lección que he extraído es que creo que la lectura y la experiencia deben estar en una relación dialéctica, por así decirlo, una sin la otra. Conduce a la pedantería o a la superficialidad. Pero no tengo nada que decirles sobre cómo deben vivir la vida, cómo deben vivirla suya. No tengo una opinión firme. Conclusiones. Me refiero al último capítulo de la gran fábula filosófica del Dr. Johnson, Rascalas, publicada el mismo año que Candide de Voltaire. Candide es mucho menos profunda y, por lo tanto, más leída. El título del último capítulo de Rascalas es Conclusión, aunque no se concluye nada. Esa es mi conclusión. Gracias.